Muy buenas tardes con todos. Gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia del reconocido fiscal José Domingo Pérez, que es un abogado y fiscal del ministerio que tiene un gran recorrido y por ello le hemos invitado para que pueda participar en esto. Sin más preámbulos, le doy la bienvenida al doctor José Domingo Pérez y le agradecemos por estar aquí con nosotros hoy. Su experiencia y conocimientos serán muy valiosos para todos nosotros. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Les agradezco la invitación y estoy presto a cualquier pregunta, interrogante que ustedes quieran formular. Vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Qué lo llevó a decidirse por estudiar la carrera de Derecho? ¿Hubo algún evento o influencia específico en su vida que despertó su interés por esta carrera? Bueno, yo creo que suele pasar, como ocurre a los jóvenes actualmente, que hay distintos factores que te llevan a tomar la decisión de estudiar Derecho. A veces porque conocemos a alguna persona dentro del círculo familiar o social que estudió Derecho o ejerce la abogacía. En otros casos porque nos gusta a veces algunas historias o trayectorias de vida de abogados que han podido marcar nuestra infancia, nuestros años en el colegio o en la escuela. En mi caso, creo que me motivó mucho a entender de que es una carrera a través de la cual podíamos hacer o tratar de hacer un poco de justicia. Yo les cuento que cuando yo era eh, colegial, escolar, eh, fueron los años 80, una época eh, de bastante carestía, de dificultad a nivel de nuestro país y las opciones que los chicos y chicas tenían eran carreras como la que finalmente tomé la decisión, es decir, una carrera tradicional a través de la cual creíamos, y aún seguimos creyendo, o sigo creyendo, de que podemos hacer algo por nuestro país. Y creo que esas son las motivaciones. Claro, ya en el desarrollo del ejercicio eh, académico en la universidad y luego en la profesión, nos damos cuenta de que el derecho pues implica muchas áreas, muchas ramas, en la cual el abogado, la abogada se puede desenvolver en distintos aspectos de la vida. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Pasaremos a la segunda pregunta. La segunda pregunta es, ¿podría explicar cómo se articulan las investigaciones de lavado de activos con otros delitos como la corrupción y el crimen organizado? Es una muy buena pregunta, ¿no? Porque hay que entender de que el crimen o las organizaciones criminales lo que buscan es tener beneficios económicos. Es decir, vamos a poner una línea en esta presentación y vamos a poner del lado derecho a las empresas eh, que tienen pues negocios lícitos, lo que buscan sus accionistas, sus socios, es generar ganancias. Es decir, constituyen una empresa para obtener dinero. Creo que esto es algo bastante lógico y aceptable, ¿no? Pero del otro lado, al lado izquierdo, vamos a poner en esta línea imaginaria, están otra clase de empresas, empresas criminales, es decir, la delincuencia, que a través de diversas actividades delictivas, lo que buscan es tener también dinero, ganancias. Entonces, cuando a mí me dicen cómo es que se articulan o se generan conexidades entre el delito de lavado de activos y otras actividades criminales, es en buena cuenta explicado en esa razón. Es decir, estas organizaciones, esta actividad criminal que generó dinero, que generó ganancia, pues tiene que utilizar, es decir, tiene que lavar, porque, a ver, la delincuencia no es que eh, hace estas actividades delictivas para no disfrutar del dinero ganado, ganado ilícitamente. Entonces, como tienen que gozar, lo tienen que utilizar, lo tienen que emplear, lo tienen que lavar, lo tienen que legitimar. Es decir, tiene que ingresar a la economía a través de un proceso complejo en donde se convierte, se transfiere, se oculta.
se administra, es decir, para que ese dinero, que era producto de una actividad delictiva, finalmente tenga esa apariencia de dinero obtenido lícitamente. Y así pues se adquieren propiedades, se realizan negocios y bueno, se va distorsionando distintas actividades económicas. En suma y en términos sencillos, es así como finalmente se vinculan las actividades criminales que son generadoras de las ganancias para que estas ganancias luego sean legitimadas, es decir, sean blanqueadas, es decir, sean lavadas a través de los distintos actos del delito de lavado de activos. Espero haber dado respuesta a la pregunta. Ok, doctor, Muchas muchas gracias. gracias. Continuando con las preguntas y tomando todo lo anterior dicho, ¿qué consejos les daría a los estudiantes sobre la importancia de la ética y la integridad en una carrera legal exitosa y respetada? Muchas gracias. Bueno, hablar de la ética implica de que pues aprendamos un poco a diferenciar lo que es correcto de lo que no es, ¿no? Términos bastante básicos. Eh, y yo creo que quienes están formando en este momento derecho, eh, creo que lo están aprendiendo a partir de que ya desde la aula universitaria tenemos que comenzar a rechazar aquello que pues no es correcto o no es justo. Por ejemplo, alguna situación indebida, incorrecta en el ejercicio del estudiante, eh, pues comienza a marcar una ética de cómo es que tiene que proyectarse en el futuro dentro de su carrera. Yo siempre en algunas conferencias en temas de corrupción siempre digo una cosa, el corrupto que luego es descubierto con millones de soles o de dólares, producto pues de desfalco, defraudación patrimonial al Estado. No es que se haya hecho corrupto en el ejercicio de ese cargo, sino que seguramente si seguimos una historia de cómo es que se terminó formando, vamos a ver de que fue una persona que comenzó pues a transgredir la norma, ¿no? Es decir, una persona que eh, podía o sentía cierta seguridad de poder violentar aquellas normas porque no era objeto de algún tipo de sanción o reproche, no solamente desde el inicio de su ejercicio profesional, sino incluso lo podemos retroceder incluso en el ejercicio universitario o académico. Yo creo que esto mejor lo explica, hay un libro que recomiendo, El cerebro corrupto, de un autor peruano, Herrera, si mal no recuerdo su apellido, que es un abogado que trata un poco de escribir una simulada autobiografía de lo que significó para él ser estudiante de derecho, ingresar al ejercicio profesional del derecho, es decir, abogado, y ver cómo el mundo del ejercicio profesional de la abogacía, sobre todo en la rama penal, implicaba prácticas corruptas en las cuales tuvo que sumergirse para tener éxito eh, en en ese campo, según él así lo escribe. Pero llegó un momento en donde él creyó que esto, por el contrario, lo estaba perjudicando y procuró salir y salió de ese. Entonces, a la pregunta, yo creo que en la universidad nos vamos formando y seguramente ustedes que están en clases, en salones, de acá a algunos años, 10 20 años, ustedes caerán en la cuenta quiénes fueron aquellos compañeros que siempre trataron de mantener una línea ética, una línea correcta, y que quienes probablemente eh, quisieron transgredir aquellas normas y que seguramente los veremos complicados aparentemente en un futuro, porque finalmente eh,
obrar así, es decir, marcaron una línea, un camino, y que finalmente los condujeron a seguir llevando un camino disruptivo en el cual la transgresión nuevamente de las normas, pues era parte de su actividad. Espero dar una respuesta adecuada. Muchas gracias, doctor. Continuando con la entrevista, pasaremos a la siguiente pregunta. Considerando los casos de corrupción en los que ha trabajado, ¿qué medidas cree que deberían implementarse para asegurar que los abogados y fiscales actúen con mayor ética y responsabilidad en la administración de justicia? Pues en el caso de los fiscales, hay que tener en cuenta que ellos son sometidos a un proceso de selección, es decir, no cualquier abogado o abogada termine ejerciendo el cargo de fiscal, es decir, hay un proceso de selección. Entonces son procesos en los cuales eh, se entiende que hay un filtro de que deberían llegar los mejor capacitados y quienes tienen una conducta ética, proba, eh, eh, evaluada, ¿no? Es por eso que se dan estos exámenes, no solamente de conocimiento, sino también de conducta y las entrevistas correspondientes. Bueno, esto puede fallar, obviamente, no vamos a decir que quienes ejercen la función de fiscales pues están exentos de cuestionamientos. Eso no ocurre, como no ocurre en distintas eh, actividades de la administración pública, pero estos procesos de selección tienen, tienen ese objetivo, mitigar precisamente de que quienes ingresan a esa función pues incurran en prácticas eh, o inconductas, prácticas corruptas o inconductas. En el caso de los abogados no sucede lo mismo. Una vez que salimos de la carrera, nos colegiamos y dependiendo que cada colegio te exigen pues un tema de acreditación o certificación con una rigurosidad mínima y se ingresa al ejercicio propio de la profesión en el cual pues uno puede tener conductas que no son éticas, puedes incluso eh, llevar conductas que no son legales hasta conductas delictivas y ya va a depender de los mecanismos de control de cada colegio de abogados a nivel nacional para ver cómo sancionan a aquellos abogados que han violado los códigos de conducta, los códigos de ética de los colegios profesionales. Y no les digo de aspectos penales, que eso ya corresponderá ya a la fiscalía en caso sea denunciado un abogado por alguna práctica que tenga que ver con la comisión de algún delito contra la administración pública. Es decir, van a haber estos controles, pero que en el caso de los fiscales, el control es un poco más riguroso y exigente que en el caso del ejercicio profesional libre de la abogacía. Espero haber dado respuesta a la pregunta. Muchas gracias. Ahora pasaremos a la siguiente pregunta. Como siguiente pregunta tenemos, ¿qué cree que se necesita para fortalecer la protección de los fiscales que manejan casos de alto perfil contra las represalias o amenazas? ¿Y cuáles son las principales dificultades que ha enfrentado usted en la persecución de altos funcionarios implicados en corrupción y cómo las ha superado? Uy, es una pregunta bastante compleja, ¿no? Yo llevo ya muchos años eh, donde hay bastantes dificultades, no solamente por la seguridad física de mi persona, sino por lo que significa llevar estos casos de esta gran envergadura. Em, la realidad que nos encontramos en nuestro país no es la realidad de otros países, por ejemplo, cito el caso de México, en donde que un fiscal se atreva a investigar casos, por ejemplo, de criminalidad organizada, que puedan estar vinculados con temas de corrupción, narcotráfico u otra clase de delitos violentos, supone un gran riesgo para ese fiscal, riesgo físico y bueno, de otras naturalezas. En nuestro país, lo que vivimos, a diferencia de lo que puede ocurrir en países como México, que estoy haciendo mención, es que acá se da, en lugar de un asesinato físico, lo que se conoce como el asesinato moral. Y eso está documentado
eh, en, en- en mucha literatura o estudio de lo que ocurre en campañas de presión contra jueces y fiscales, es decir, campañas intensas para presionar, desacreditar a quienes un poco tratan de mantener cierta independencia y autonomía en el ejercicio de su función. Es por eso que no es necesario que se contrate a una persona para que pueda atentar con la vida del juez o del fiscal. Basta simplemente la presión que pueden ejercer a través de las redes sociales, a través de ciertos medios de comunicación, para dañar la imagen, la honra, la credibilidad, la buena reputación del juez o del fiscal. ¿Y qué se trae con ello? La pérdida de la legitimidad. ¿Qué es la pérdida de la legitimidad? La confianza que tiene que tener la ciudadanía de los jueces y de los fiscales. ¿Y por qué lo digo de esa manera? Porque una vez de que se pierda la confianza, comenzamos a desconfiar y decir, bueno, los fiscales no están haciendo nada, los fiscales no están trabajando. Y eso actualmente es bastante delicado en un ambiente como el que actualmente vive nuestro país, de enfrentamiento entre las instituciones y en donde la inseguridad está aumentando, la inseguridad ciudadana. Es decir, esta campaña de desacreditación que pueden sufrir los fiscales tiene como objeto precisamente debilitar a una institución como es el Ministerio Público. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pues se tiene que fortalecer las instituciones. ¿Cómo se puede fortalecer las instituciones? No solamente está el aspecto legislativo, es decir, que se editen las normas que sean necesarias, sino que éstas se puedan ejecutar, que tendría que haber comunicación o coordinación entre las instituciones, pero yo creo que además de eso, un punto que es importante y que lamentablemente no se aborda mucho en instituciones como la Fiscalía y el Poder Judicial es la comunicación social. Es decir, no solamente participar a través de la escena pública, a través de entrevistas, conferencias, pudiendo levantar aquella desinformación, pudiendo dar respuestas a aquellas interrogantes que necesite la población de parte de los fiscales, sino también a través de estas oportunidades académicas en las cuales uno se acerca a la población universitaria, a la población estudiantil y les señala y les dice, pues hay que tener en cuenta que hay una campaña que busca desestabilizar al Ministerio Público, que busca desacreditar a la Fiscalía y que por lo tanto hay que tener en cuenta al momento de que se pueda hacer un juicio de valor respecto a la actuación del fiscal, la fiscal y del Ministerio Público. Entonces yo creo que estos son escenarios perfectos en los cuales podemos tratar de llegar a los ciudadanos y a las ciudadanas, porque seguramente acá acabará la conversación, pero ustedes luego comentarán en su círculo de amigos, en sus círculos familiares, y comenzarán a transmitir y decir, sí, en efecto, acá hay un problema, pero no creemos que el problema sea solamente atribuible a la fiscalía. Seguramente acá debe haber un problema del sistema, de la administración pública. Algo no está funcionando y seguramente puede ser que sea por esta conflictividad que se vive en nuestra sociedad actualmente. Gracias a la pregunta muy interesante. Muchas gracias. Doctor, vamos a continuar con la pregunta. Desde su experiencia como fiscal, ¿qué consejo le daría a los estudiantes de Derecho que desean especializarse en el derecho penal o en la lucha de la corrupción, Bueno, contra la es corrupción? una pregunta muy difícil, ¿no? Es un, es un campo. Yo a mis 40 y tantos años, yo lo puedo decir, ¿no? Es, es transitar por un lado difícil de la vida, ¿no? Pero si tomaron la decisión por vocación, no duden de que va a haber mucha satisfacción. Eh, Creo que hay pocas personas que tratan de hacer su labor, su función y resistir a mucha presión. Eh, Hace poco
vi ahí en redes sociales un libro que está pendiente que pueda leer de un juez italiano que eh, enfrentó a las mafias italianas allá por los años 90 y que lamentablemente la mafia lo terminó matando. Y, y este libro, que es una biografía de un autor, lo titula Los valientes están solos. Es decir, emprender a veces tu función, tratar de mantenerse firme en tu función, lo que te va a acarrear es que puedas, puedas tener menos amigos, menos círculos sociales, pueda que tengas que tener muchas privaciones, pero que quien tiene la vocación de servicio, quien tiene la vocación de querer cambiar nuestro país, seguramente me entenderá, seguramente sabrá afrontarlo y seguramente estará satisfecho al final del recorrido porque cumplió lo que él creyó que era una meta, un ideal, un objetivo. Quien no, quien cree de que tal vez este camino es para obtener reconocimiento o probablemente tener algún aspecto que no sea, que no esté acompañado del sacrificio, yo les digo que se van a decepcionar. Eh, pero creo que me dirijo a aquellos que tienen la vocación. Ahora, la vocación no la van a descubrir solamente en en la aula universitaria, la vocación la van a descubrir cuando seguramente tengan que egresar, estén ahí, eh, como ocurre con todos los recién abogados, siendo todistas, viendo de todo, ¿no? Y en algún momento terminen enganchándose en un campo del derecho que termine gustando. Bueno, a quienes les guste estar del lado de la defensa de la sociedad que es agraviada por el delito, es decir, la labor que hace el fiscal, lo va a entender y lo va a entender seguramente conforme pasen los años. Gracias por la pregunta. Muchas gracias, doctor. Muy buena respuesta que nos ha dado a nosotros, que en un futuro podríamos ser fiscales, ¿no? Gracias a ustedes. Bueno, doctor, teniendo todas las preguntas ya respondidas, le queremos agradecer por mi parte y por todo este equipo, darle muchas gracias por el tiempo que nos ha brindado, por esta casi media hora que nos ha brindado y decirle muchas gracias, doctor. Muchas gracias por el labor que usted hace por nuestro país, por la justicia. Muchas gracias, doctor. No, claro, gracias a ustedes. Para mí siempre es una oportunidad y que este mensaje que yo les he trasladado, espero que lo compartan. Yo creo de que en este momento es importante que los jóvenes comiencen a marcar la pauta de las decisiones que se adoptan en nuestro país. Estamos en un momento de una coyuntura difícil y yo creo que ustedes son los llamados a que las cosas cambien. Y quedo siempre a disposición de ustedes. Ha sido un gusto y seguramente en alguna otra oportunidad en el futuro volveremos a encontrar. Gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias, Muchas doctor. gracias, doctor. Hasta luego. Que le Gracias, vaya todo bien. doctor. Luego. Que le vaya bien. Chao.